Hoy vamos a hacer una aurora boreal en el plató. ¿Qué te parece? Qué bonito. ¿Eh? ¿Has visto alguna vez una aurora? Lo vas a flipar. Lo vas a Que yo flipar. he visto una aurora boreal. Venga, ya, no me lo creo. Te lo ¿serio? juro. ¿Sí? Sí, en un pueblo. Ojalá te acuerdes. Tromsø, es que no me acuerdo, Sí, fue hace es el muchos pueblo de las años. auroras, sí. En El el pueblo de las norte, auroras. norte de Europa, el Círculo Polar Ártico. Eso es. Maravillosa, fui a rodar ¿Por qué? un corto. Fui a rodar un corto con otra colega de 2 chicas españolas que iban a ver la aurora boreal, que en la ficción no la veían, Toma. pero yo fui una gran afortunada y la vi. Para Sí, el porque- personaje te fue fatal, claro, porque... Ya, claro, verla te no. rompe. Verlas es verdad. difícil. De hecho, hay gente que Claro. hace una expedición, se tira una semana y como está nublado, pues se vuelve sin haber visto nada. Pero el Ajá. que se quedara sin ver nada la va a ver esta noche aquí. ¿Vale? Y vamos a explicar además qué Te oigo un relación ole, tiene. pero bueno. Ole. Ole. Vamos a ver qué relación tiene esa aurora boreal con esto, que son los imanes de mi cocina, ¿vale? Que los he arrancado de uno en uno. Muy Aquí bien. los tenéis, Yo tengo imanes también. Sí, ¿por qué pero- no los has sí. traído? De la ciudad de donde que voy a visitar. Tromsø. Claro. ¿De Tromsø también? De Tromsø. Qué interesante. Ahí no bueno. había empezado la colección. Perdón. ¿Qué tienen que ver? ¿Qué es un imán, para empezar? ¿Pero son de tu cocina o de tu nevera los imanes? De Ah, mi nevera, De tu nevera, vale, es vale, verdad, ok. Es que no es lo mismo. Qué bonitos son los matices en Sí, ciencia, y qué, ¿verdad? bueno, ¿y qué cocina tan rara tendrías? Bueno, pero... Bueno, la cocina es de inducción magnética, Perdón, pero dale, de eso que nos hablamos liamos a otro hablar día. de tu casa. ¿Qué es un imán? Tenemos aquí un cacharrito, como veis, que tiene 2 polos y que los polos iguales se repelen entre sí, Sí. los distintos se atraen. las parejas. Este razonamiento tan profundo ha costado muchos años de entender. Realmente tardó, hasta el siglo XX no se comprendió que la electricidad y el magnetismo eran las 2 caras de un mismo fenómeno. Al principio se asociaban cosas distintas. Os voy a explicar lo que es un imán mostrándoos un pequeño invento casero, que Mira es qué cosas esta hace. escuadra, ¿ves? Ponemos aquí un hilito Lo con un puedes clip, tocar, ¿eh? ponéis un imán aquí pegado y lo que pasa, mira, parece que flota. Mira, tócala ahí. Puedes tocar. ¡Hala, ya la has roto! Toma, claro. Ya la has roto. Claro. Claro, es que tampoco es súper O sea, resistente. es que estás muy fuerte. Bueno, el Es caso que es es... un clip y un hilo. El caso es que un imán es... lo que sucede es que las partículas, en este caso el spin de los electrones, que es como si fueran peoncitas, se ordenan de una manera muy concreta. Hay materiales que se ordenan mejor que otros. De hecho, ese ferromagnetismo se puede inducir en un material o quitar. Si yo ahora aplicara calor en ese imán, el clip se caería igual que cuando ha tocado Macarena. Pero es mucho en más ese fácil que lo toque Macarena que calentar eso. Eso es. ¿Y Vale. cómo se descubrió el magnetismo? ¿Cuáles fueron las primeras pistas? Pues fueron al principio cosas como la magnetita, que veían los chinos, decían, esto atrae al hierro. De hecho, ellos inventaron la brújula y unos siglos después, en el siglo XVI, un científico inglés llamado Gilbert fue el que empezó a asociar y a darse cuenta de que quizá el origen de ese magnetismo no estaba como se creía en la estrella polar, que creían que era la que atraía las brújulas, ni en una isla misteriosa de piedra negra que se suponía que estaba en el polo norte, que era la que atraía los imanes, sino que podía estar en el propio interior de la Tierra. Y esas son las pistas que empezaron a sumar para darse cuenta de qué era la Tierra, que la Tierra era un inmenso imán, y es lo que quiero contaros si nos acercamos un momentito Qué a la mal pizarra, rollo. ¿os parece? Sí, vamos. O sea, me gusta que la Tierra sea un imán y no, ¿sabes? Eso es, O sea, os no voy a lo tengo explicar. claro. O sea, me gusta y no lo sé. Durante muchos años, Quédate aquí conmigo. lo que observaban los habitantes de Tromsø y de otros lugares del norte y también del sur, aquí no había muchos habitantes, la verdad, ¿Eso es una era que sonrisa? se producían unas... Oye, ¿qué es eso? Esto es la Tierra, Ah, ¿vale? vale. Aquí estoy yo. Usted Claro, está digo, a ver aquí. si están haciendo una sartén, yo qué sé. Dale. Veían que caían unas cortinas de luz que no sabían a qué atribuir. Un científico noruego Sí. que se llama Birkeland, y esto no es broma, Birkeland es además el nombre de un armario de Ikea, esto es real, podéis buscarlo. O sea, tú eres científico y le ponen tu nombre a un armario. A Es tope. brutal, o sea, y sale primero en Google antes que el científico. Anda. Dijo, vamos, Qué mal, yo qué tengo una fracaso. teoría. Si en el interior de la Tierra hay un inmenso imán, que es el núcleo terrestre, lo que sucede es que el campo magnético de la Tierra funciona como una especie de escudo que está desviando la radiación que envía el Sol, ¿de acuerdo? Hay chorros de plasma, protones y electrones que llegan aquí, el viento solar está llegando todo el rato. De hecho, nuestro campo magnético es más así, tiene como una melena, Qué bonito. ¿vale? En la Si lo zona de pones- noche. Si lo pones en vertical es una guitarra. Bueno, sigue, Eso perdona. es. Lo que él intuyó es que si llegaban por aquí los electrones y los protones que estaba mandando las eyecciones de masa coronal, algunas se ponían por aquí a enroscar, rebotaban, se iban por allí, y otras directamente entraban por aquí como una especie de tobogán y caían aquí, y estas protones chocaban con el oxígeno y el nitrógeno de la atmósfera y provocaban lo que hoy conocemos como una aurora boreal o una aurora austral, que también se tardó en saber que se producían simultáneamente. De hecho,
Luego hemos visto que los planetas que tienen campo magnético, casi todos los que están más allá de la Tierra, también tienen auroras boreales. Bueno, ¿y qué hizo él? Un experimento que os vamos a mostrar aquí. O sea, de ¿vale? alguna manera es como si lo tú que hubieras hizo estado en otro Birkeland. planeta al haber visto una Poneros por ahí, aurora por ahí. Ah, yo estoy en otro planeta. Lo que hizo ¿Estás en otro Birkeland... planeta? Vente aquí, no te vayas, no te vayas. Lo que hizo Birkeland fue crear este aparato que se llama Planet Relay, que nos ha prestado amablemente el equipo de Consuelo Cid de la Universidad de Alcalá de Henares. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Este aparato era lo que demostró que Birkeland tenía razón, él mismo lo hizo. Estas dos esferas, una representa la más grande a la Tierra, esto no está a escala, y la otra sería el Sol. Dentro de la Tierra se coloca un imán con sus dos polos que genera ese campo magnético que hemos visto ahí, y lo que hacemos a continuación, veréis, es que mandamos un chorro de electrones entre medias para ver qué pasa con esos electrones, que son el plasma solar, cuando llegan al campo magnético de la Tierra, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a ver si genera un patrón parecido al de esas auroras boreales que estábamos hablando. Ojalá sí, porque si no tu trabajo no tendrá sentido. Eso es, ahora vamos a apagar las luces, no os asustéis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si esto está funcionando. Fijaos, todavía le queda un poquito, le vamos a poner un poquito más de vacío, porque esta campana está simulando el vacío del espacio, exactamente igual. Poco a poco se va formando un patrón entre los dos extremos, uno es el Sol, el centro, recordad, es la Tierra, y lo que están haciendo las partículas en este caso es generar ese patrón en función del campo magnético terrestre, del imán que hay dentro, ¿de acuerdo? Ese campo magnético es el que ha posibilitado la vida en nuestro planeta, porque ha generado un escudo que ha impedido que los protones directamente frieran todas las moléculas que se encontraban a su paso. Y hoy en día, digamos que la vida es posible gracias a este magnífico imán que tenemos dentro de la Tierra y que impide las colisiones, ¿no? Vamos a encender la luz gracias a un ahora imán. otra vez para que podamos seguir con la explicación. ¿por Dime. qué los rayos vienen de aquí si el Sol está allí? Sí, en este caso es una simulación. Ah, Daos vale, cuenta vale, que vale. esa bola no lanza rayos, pero el chorro sí que es igual. Está entre medias de los dos. Lo que queremos ver es lo que hacen los electrones cuando responden a un campo magnético. Es muy interesante, sobre todo esto. Tú viendo esta escala de la Tierra, ese tamaño, ¿cómo dirías a qué distancia estaría el Sol de aquí? Si tuviera la Tierra ese tamaño. ¿Cómo te imaginas? ¿En el sofá? Quizá por allí, por el astronauta. Lánzate, di lo que te dé la gana. Me Ah, lanzo sí, yo. al azar. Me lanzo 50 yo. kilómetros, 1000 Ah, millones sí, de kilómetros. Miles de millones. Está Sí, a ver. a 2 Un kilómetros. billón. No, ¿2 estaría a 2 kilómetros de kilómetros? aquí y tendría una altura de 20 metros, para hacernos una idea más o menos. Lo que es la magnetosfera, el escudo que nos protege, tiene 10 radios terrestres. Quedaría más o menos por aquí unos 60.000 kilómetros si fuera en escala. Lo que sucede con esa magnetosfera, que para las tormentas solares, es que cuando llega una tormenta muy fuerte, como aquella famosa del evento Carrington, y de vez en cuando se producen, se encoge hasta quedarse en solo 4 radios terrestres, y los satélites de comunicaciones, los que nos sirven para ver la televisión, para hablar unos con otros y demás por teléfono, de repente, con esas partículas que están chocando, desprotegidos porque se quedan desnudos, empiezan a fallar. De hecho, las tormentas solares, las auroras boreales, en realidad tienen ese lado siniestro, son la manifestación de algo que es aún más peligroso y que está ahí, que es la amenaza de que el Sol un día pegue un petardazo y nos deje incomunicados durante días, como ha pasado. Hey, gracias por no ser nada dramático. No lloréis, no lloréis. Pero un momento, ¿por qué la aurora boreal se genera en el polo norte y no en el polo sur? Se generan los dos. Ah, Ese es un vale, error muy vale, común. Me claro, alegro que me claro, preguntes. claro. De hecho, como te decía, tardaron Lo que pasa tiempo que en el saber polo que eran sur no- simultáneas, porque se produce en el mismo momento que el plasma alcanza la Tierra y, de hecho, en los otros planetas donde se producen después de una eyección de masa coronaria, si aquí tarda si viene muy fuerte la tormenta solar, suele tardar 1 día y medio, si es el viento solar normal tarda entre unos 4 días, y tarda más en llegar a Saturno o a Neptuno y generar allí las auroras. Por eso a veces se ve aquí una aurora y los astrónomos esperan verla después Pero los de en Saturno nos dan determinado igual. sitio. No, vamos a ir. Que ya Bueno, se y ya apañarán. para finalizar, el equipo de Consuelo Cid, esto que parece muchas chiribitas, está trabajando para poder alertar de la presencia de una tormenta solar que se dirige a la Tierra con antelación suficiente para poder reaccionar. Hace poco hubo una en Sudáfrica donde se quedaron apagados todos, se fastidiaron un montón de estaciones eléctricas, y lo que ellos están haciendo es, con un satélite que está justo colocado aquí en el límite de la magnetosfera, el último vigilante, con los datos que aporta, pueden hacer una alerta un poquito más temprana para que aquí podamos reaccionar y que haya los menos daños posibles. Y harán una aplicación donde de pronto te llegue y te digan, se te va a apagar la tele, que viene una movida muy grande, ¿no? Sí, apaga la tele y ponte a leer, por Claro. ejemplo, podría ser una alerta fantástica. Pues muchísimas gracias, Antonio, por traernos una aurora boreal. Es súper bonito.